Hechos, capítulo 6. En esta oportunidad estaremos viendo los versículos desde el 8 al 14, donde habíamos quedado un poquito para hacer una ayuda a memoria. Vimos en última instancia lo que significó el establecimiento de los primeros servidores, el establecimiento de lo que se pudiese considerar los primeros diáconos o prototipos de diáconos en la iglesia. Y esto no ha sido exento del desafío que significa para el cuerpo de Cristo el elegir, el perfilar, el designar a aquellos que habrían de comprometerse a un servicio específico en la congregación. Y pareciera ser que el libro de Hechos nos anima a ver esta realidad no como algo meramente en que el Espíritu Santo se está moviendo y está determinando ciertas cosas en la iglesia, sino que lo hace con la plena conciencia y voluntad del cuerpo de Cristo, aspectos volitivos, o sea, la voluntad de los hombres que están allí sirviendo. Estamos en un punto bastante importante del libro de Hechos, porque de aquí en más entraremos a lo que significa la segunda gran parte del libro, que es la vida y obra misionera del apóstol Pablo y las circunstancias que rodean la vida del mismo apóstol y los desafíos que enfrentó en sus viajes misioneros. Entonces estamos en un punto de inflexión, como diría alguien. Estamos en un punto crítico, donde pareciera ser que los desafíos internos de la congregación, los desafíos que han tenido que solucionar, obviamente con el apoyo y el respaldo del Espíritu Santo, se comienzan ahora a manifestar de manera externa. Hay desafíos. Comienza a haber una especie de persecución incipiente. El Sanedrín, el consejo, lo que nosotros consideramos como la Corte Suprema de Israel, ya ha tenido algunos intentos para con los apóstoles. Han intentado meter preso a algunos de los apóstoles, como vimos en versículos y en secciones anteriores. Pero ahora no es contra los apóstoles aquella determinación o aquella persecución, sino que ya hablamos de discípulos que están en un rango, si se puede decir, o en una escala un poco más inferior, y es una persecución abierta. Sin duda la necesidad de que los apóstoles tuvieran una dedicación exclusiva a lo que era el ministerio de la palabra y la oración sería solamente una antesala de lo que Dios estaba disponiendo para hacer de aquí en más. Estamos hablando de que hay un momento que se está viviendo en la congregación y esto claramente está marcado por la designación de estos servidores. Está marcado. Es así, por ejemplo, como en el versículo 4 del capítulo 6, un poquito más atrás, retomando lo que nosotros vimos con anterioridad, nos detalla lo que serían aquellos servidores de la iglesia primitiva. En el versículo 6 del capítulo, en el versículo 4 del capítulo 6, dice la palabra del Señor. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, diciendo en relación a la necesidad de que los apóstoles se dedicaran de manera exclusiva a aquello. Y la congregación respondió, agradó la propuesta a toda la multitud en el versículo 5, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, tenemos la designación efectiva de los que habrían de ser estos primeros proyectos de diáconos o protodiáconos, si se puede ocupar el concepto. Y la realidad vivida, obviamente en los primeros años de la iglesia del Señor está marcada por este intento, esta a lo mejor prueba, error, desafío, solución que caracteriza los primeros años de la iglesia. Y vemos cómo en la medida en que los discípulos van dando ciertos pasos que los desafían en su organización, ciertos pasos que los desafían en su desarrollo como un cuerpo orgánico, vivo, guiado por el Espíritu, se ve reflejado en estos versículos.
Todo obviamente con la finalidad de proclamar, de anunciar y de predicar el Evangelio fielmente a la luz del Cristo y del Cristo resucitado. Sin embargo, existe una tendencia que puede ser común cuando leemos el libro de Hechos, y es que obviamente existe una predicación abierta, una predicación sin impedimento en los primeros capítulos que hemos visto. ¿No sería esto una cuestión permanente? ¿No sería una cuestión que se mantendría a lo largo del desarrollo de la iglesia? Sino que la triste realidad que va a vivir la iglesia primitiva de aquí en posterioridad va a ser una cruenta y una desafiante persecución. No va a ser fácil. Vamos a ver el desafío que tienen los primeros discípulos de proclamar la verdad, de ser fieles a la verdad y cómo el Espíritu respalda aquel compromiso, pero no será exento de sufrimiento, de dolor, de entrega, de sacrificio. Tanto así que en Esteban tenemos a nuestro primer mártir, tenemos el primer registro, al menos bíblico, de lo que significa la realidad del martirio en la causa y en el propósito de la proclamación del Evangelio de Cristo. Es así que en la presente porción trataremos de ver cómo la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, prepara a su iglesia y a sus líderes para enfrentar la persecución. ¿Y cómo? Manteniendo la fidelidad al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a pesar de la oposición y a pesar de las circunstancias. Teniendo esto en mente, un bosquejo que a lo mejor les pueda ser útil para ustedes si lo quieren anotar. He pensado en 2 puntos esenciales. Primero, Dios da gracia y poder a pesar de la oposición y circunstancias. Versículos 8 y 9. Dios da gracia y poder a pesar de la oposición y circunstancias. Y 2, Dios da sabiduría y su espíritu a pesar de la oposición y las circunstancias. De los versículos 10 al 14. Esos serán más o menos las 2 ideas principales que vamos a tratar de desarrollar durante esta jornada. Primero, Dios da gracia y poder a pesar de la oposición y circunstancias. Dice los versículos 8 y 9. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Esteban, que fuera reconocido por los hermanos de la congregación de Jerusalén como un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, es colocado de manera clara en el primer lugar de la escena. Es colocado a la vista de nosotros, alguien de quien podemos aprender mucho, sin duda. Pero no solamente podemos aprender de lo que el Espíritu Santo hizo por medio de él, sino que podemos aprender de su carácter, podemos aprender de su ejemplo. Y a pesar de que los conflictos internos han sido subsanados correctamente con la elección de estos diáconos, no dejaron de presentarse dificultades, como lo vemos en la continuación del versículo 9 del capítulo 6. Dice que producto de su intervención, habiendo estado lleno de gracia y de poder, que volveremos sobre ese punto a continuación, se levantan ahí en medio del alboroto un grupo que se llamaba los libertos, que se les denomina también como los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, y que disputaban con Esteban. Disputaban con él. ¿De dónde salió este grupo? Bueno, como dato histórico, solamente podemos decir de que estos libertos eran un grupo religioso, muy similar a los fariseos, muy similar a aquellos que defendían con mucho celo la ley, y no lo hacían de manera obviamente separada, organizativamente, de lo que eran los fariseos, a lo mejor también los saduceos, pero eran un grupo religioso más. La particularidad de este grupo es que ellos eran originarios de
algunos judíos que habían sido esclavizados producto de una guerra, la guerra famosa civil de Pompeyo, famosa digo porque no todos sabíamos, yo recién supe cuando me vi enfrentado a este pasaje. La guerra de Pompeyo, alrededor del 65 a.C., donde ciertos judíos fueron esclavizados y fueron llevados cautivos y obviamente fueron repatriados hacia sus zonas de origen en Israel. Y tenían una característica en común, que ellos habían sido en algún momento de su historia esclavizados. Habían sido parte de un grupo esclavizado de judíos, producto de esta guerra civil en el Imperio Romano. Y estos libertos son los que se levantan para responderle a Esteban y discutir con Esteban. Esteban está lleno de gracia y de poder, está hablando el Evangelio, está proclamando el Evangelio, y pareciera ser que aquí no solamente estamos hablando de una resistencia a aquellos prodigios y señales que estaba realizando también Esteban por medio del Espíritu Santo, sino que el conflicto y el tema es netamente doctrinal, es netamente del contenido del mensaje que está proclamando Esteban. La principal cualidad de este hombre es que se encuentra lleno de gracia y de poder. Y nótese que siempre existe un error al apuntar a la iglesia primitiva o a los personajes que están en la iglesia primitiva como personas inalcanzables, como hermanos que poseyeron grandes cualidades. Ya hemos visto cómo el juicio de Dios se desarrolló en la iglesia con Ananías y Zafira. Entonces no estamos hablando de una persona que no fuera de la media común como usted y como yo. Era una persona normal, No era Jesucristo, era una persona sujeta a sus pasiones, una persona que obviamente estaba regenerada por el poder del Espíritu Santo, pero era una persona normal como usted y como yo. No hablamos de supercristianos, no hablamos de personas que tenían cualidades sobresalientes según la carne, sino que eran personas como usted y como yo, pero estaban siendo guiadas por el Señor en conformidad a su voluntad. Y es curiosa esta declaración que hace la Escritura respecto de Esteban, que se encontraba lleno de gracia y de poder. Y esto lo podemos ver porque efectivamente la expresión es un paralelismo de lo que también hace Lucas al comienzo de la lección de los diáconos. Dice que él se encontraba lleno de fe y del Espíritu Santo. Es un paralelismo. Es una forma de expresar con un segundo argumento la misma idea. Lucas añade un poco más de color, un poco más de distinción a lo que significa, a lo que implica para nosotros la expresión lleno de fe y del Espíritu Santo. Gracia, por una parte, es un sinónimo de la expresión que significa una actitud llena de plena confianza en lo que Dios hará, en lo que Dios obrará. Él está absolutamente convencido de que Dios va a obrar a su favor. Es una confianza plena, Y en segunda parte o en segunda instancia, poder, gracia y poder, que es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nosotros decimos o hablamos de la confianza que tenía Esteban, de la confianza que poseía él, nosotros debemos hablar de cuál era el contenido de su fe. ¿Cuál era el contenido de lo que, o la sustancia de lo que él estaba depositando su confianza? Nosotros debiésemos también hacernos la misma pregunta. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿Confiamos en Dios? ¿Confiamos en Dios lo suficiente como para hacerle frente a cualquier embestida, cualquier problema, cualquier circunstancia? Sería bueno que viéramos y observáramos cuál era el contenido de la fe de Esteban. Si me acompañan nuevamente al capítulo 7, vemos tres elementos esenciales allí en el final de los versículos 50 en adelante. Vemos tres elementos esenciales
que primeramente Esteban creía plenamente en todo el cumplimiento de la profecía mesiánica en cuanto a la persona de Jesucristo. En el capítulo 7, versículo 52, la palabra del Señor dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vemos que Esteban está apuntando claramente a la persona de Jesucristo. Y no dice Jesucristo, no dice el nombre de nuestro Señor, sino que lo relaciona con el justo que se entrega por los injustos. Hablamos de que él confiaba plenamente en la persona y obra de Jesucristo. En segundo lugar, creía de forma absoluta en la resurrección de Cristo. En el versículo 56, al final de ya los últimos versículos de lo que es su discurso y el enfrentamiento frontal contra el Sanedrín, dice el versículo 56, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Obviamente, si él no hubiese creído en la resurrección, no habría tenido una visión como esa. Él ve al Señor de gloria vivo a la diestra del Padre. Entonces, el contenido de la fe de Esteban era que él creía de forma absoluta en la resurrección de Cristo. Él creía plenamente en que Cristo había resucitado. Y el versículo 51 nos ayuda también a comprender que creía sin duda en la obra del Espíritu Santo. En el versículo 51 les recrimina a los fariseos, al Sanedrín: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sabemos por Romanos 11 que esa dureza del corazón del judío, del pueblo de Israel, es en parte, no es definitiva. Hoy en día podemos decir que un judío puede ser salvo por la gracia del Señor, no negamos esa realidad, pero el contexto nos ayuda mucho, porque en el contexto de la predicación había una resistencia a la realidad de que Cristo había venido, de que el Mesías prometido ya había sido establecido, y ellos rechazaban por todos los medios esa realidad. Esteban recibió la gracia para confiar, pero su confianza tenía una descripción clara, de acuerdo a lo que estamos viendo ahora. Tenía una descripción clara, precisa: la vida, obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Ahora la pregunta: ¿nos podríamos nosotros considerar a nosotros mismos como llenos de fe? ¿Podríamos nosotros decir con estos elementos esenciales, decirnos que estamos capacitados, aptos para enfrentar cualquier circunstancia, cualquier desafío, cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier persecución que nos venga por delante? ¿Cómo estamos tú y yo preparados a la luz de esto? Hablamos de que existen elementos esenciales para estar confiados en Dios para la salvación. Es necesario creer en la persona de Jesucristo, y nosotros descansamos absolutamente en la realidad de que el Señor nos va a salvar porque Él es fiel, Él es justo, es verdadero. Hemos depositado nuestra confianza en Él y creemos que Él nos va a salvar. Pero hablamos de cómo viviremos. ¿Cómo viviremos desde aquí hasta que aquel día se consuma, aquella salvación tenga su finalización? Esteban nos ayuda a pensar en aquello. ¿Cuál es la sustancia de nuestra fe? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿Nos sirve lo suficiente para el día malo? ¿Nos sirve lo suficiente para ser remecidos pero no derribados del todo? ¿Confiamos plenamente? ¿O decaemos rápidamente ante la primera prueba? Creo que por nuestra naturaleza caída podemos pensar o decir que somos muchas veces equilibrados o somos tendenciosos a
a no responder adecuadamente a ese desafío. Viene la prueba y inmediatamente recriminamos, culpamos a Dios muchas veces, empezamos a no encontrar el sentido a lo que nos sucede, nuestra fe flaquea, nuestra fe se ve turbada. Es como aquel padre del joven endemoniado en Marcos 9, si me acompañan a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 21 al 26. El contexto es un joven endemoniado que obviamente se encuentra con el Señor Jesús. Su padre está angustiado por la situación que está viviendo el muchacho. Y dice el versículo 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero de continuo dice, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero qué curioso es un poco y contradictorio lo que dice este padre. Dice, creo. Él creía en el poder de Dios, en lo que Cristo podía hacer, pero de continuo dice, ayuda mi incredulidad, ayúdame, Señor. Y nosotros muchas veces nos vemos en esa disyuntiva, ¿cierto? Donde nosotros decimos, sí, creemos, pero en el fondo es un clamor interno que dice, Señor, ayúdame porque estoy viviendo por fe y necesito seguir creyendo. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, sosténme, Señor. Y el Señor obra en misericordia. No decimos que el Señor no ha dejado de obrar, Él tiene compasión por los suyos, pero hay algo que hay ahí en el corazón que es necesario y adecuado atender. Es que debemos estar preparados, debemos estar fortalecidos en aquella sustancia de lo cual creemos para cuando venga el día malo. Esteban está convencido. Esteban está convencido de que el poder de Dios es suficiente, de que la gracia que le ha sido otorgada es suficiente, y a pesar de que se están gestando ciertas cosas en el ambiente, se están gestando ciertas adversidades, sabemos que es el maligno, Satanás, que se ha levantado en contra de su iglesia, el que está obrando por medio de aquellos hombres. Él se está manteniendo firme, se está manteniendo fiel porque Él sabe y conoce y está en pleno conocimiento de quién y a quién le ha creído. La gracia de Dios es la que nos capacita para creer, para sobrellevar las circunstancias que nos toca vivir como creyentes. Y tristemente el incrédulo está desprovisto de esto. Está desprovisto, está entregado a sus propias pasiones, está entregado a sus propios deseos, está carente de todo recurso espiritual para enfrentar la adversidad. Sin embargo, el creyente encuentra el resguardo necesario para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Sabemos esto porque en el capítulo 4 de Hechos, versículo 33, los apóstoles viven esta realidad. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estaban siendo receptores de la gracia del Señor. Estaban viéndose fortalecidos por medio del poder de Dios. Somos sostenidos por Él. Debemos ser sostenidos por Él. Y nuestra fe debe encontrar una sustancia, una carne, un contenido que nos permita sobrellevar la adversidad. Por eso tenía un poco de
de relación, la lectura devocional que habíamos determinado para esta mañana, ahí en 1 Corintios capítulo 2, de los versículos 1 al 5, cuando el apóstol Pablo se predispone a dirigirse a su audiencia, el apóstol Pablo les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencias de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios nos da la gracia y el poder para sobrellevar la prueba a pesar de la oposición y las circunstancias. Eso me lleva al punto número 2. Dios nos da la sabiduría y su espíritu a pesar de la oposición y circunstancias. ¿Cómo vemos ahora nosotros el resultado de la predicación y del anuncio de Esteban? Dice de los versículos 10 al 14, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Quién? Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, o sea, lo envalentonaron. Empezaron a generar un alboroto para que el pueblo se rebelara. A los ancianos y a los escribas en igual medida. Y arremetiendo le arrebataron y trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, pues hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es terrible lo que está sucediendo, porque pareciera que el reino de las tinieblas está tomando una preponderancia tan grande. Vemos mentiras, vemos falso testimonio, vemos que los dardos se están dirigiendo ya teledirigidos hacia la persona de Esteban, y pareciera ser que mientras mayor exposición hay, mientras más fidelidad y mientras más compromiso hay con servir al Señor, y más visible se hace o notorio se hace este compromiso, los dardos del enemigo son más dirigidos, son más directos, son más precisos. ¿Cómo actúa Esteban? No sabemos cómo está él actuando en este momento, porque el texto está silente, está callado en esta oportunidad, pero lo que sí sabemos es que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el cual Esteban se encontraba hablando. Existe una descripción y detalle del carácter que posee este hombre, que ha sido escogido para colaborar directamente con los apóstoles. Sabemos que él tenía el encargo, junto con otros hermanos, de cuidar algo tan preciso y detallado como el cuidado de las mesas hacia las viudas, pero ahora lo vemos en una faceta que es mucho más expuesta, abierta. Él está ahora discutiendo, disputando la verdad, está enfrentándose ante las hordas del enemigo para poder declarar fielmente la verdad del Evangelio. Primero dice que no podían resistir a la sabiduría. Y curioso, aquí la palabra sabiduría es una palabra muy usada en el Nuevo Testamento que significa Sofía, no el nombre, sino que la palabra que se ocupa en el griego para pensamiento, para pensar, sino que ¿qué es lo que especifica esta acepción de la palabra? Nos quiere decir de que hay un conocimiento que es, obviamente, en el contexto en el cual estamos hablando, un conocimiento divino, un conocimiento que involucra aquellos aspectos religiosos. Y eso nos llama la atención a nosotros porque efectivamente estamos hablando de que Esteban era un judío helenista, era una persona que estaba instruida en la ley y tenía una acumulación de conocimiento tal que
junto con el poder del Espíritu, hacía evidente e irresistible para sus adversarios el poder responderle. Hablamos de que Esteban tiene un conocimiento exhaustivo de las Escrituras, tiene un conocimiento bíblico ejemplar dentro de sus hermanos. Está absolutamente absorto de la palabra de Dios, lo cual, acompañado de la dependencia del Espíritu Santo, lo convierten, lo hacen en una combinación explosiva, una combinación irresistible para con sus adversarios. Nuevamente, cuando hablamos de Esteban, no estamos hablando de un creyente digno de seguir su ejemplo. Alguien que aspiró fervientemente a servir a Dios de forma completa y sin reservas, dando lo mejor para sí, para la extensión del reino. Y esta palabra sabiduría contiene muy buena parte de lo que nosotros como creyentes también debiésemos aspirar. Un amor por su palabra, un amor por el conocimiento bíblico, un amor por las verdades divinas que nos son expuestas a través de las Escrituras. ¿Cómo responderemos cuando venga el día malo? ¿Cómo atenderemos a la adversidad cuando venga a tocarnos la puerta? Con las Escrituras. Con las Escrituras. ¿Cómo respondió el Señor? ¿Cómo respondió nuestro Señor Jesús cuando se vio tentado, cuando se vio ante Satanás y aquella tentación, respondiendo 3 veces: escrito está, escrito está, escrito está? Tenemos claridad y somos conscientes de que las Escrituras nos llaman a compenetrarnos, a tener una disposición absoluta hacia las Escrituras. Las instrucciones que entrega el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:13 a Timoteo son claras. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. La lectura. Tenemos 66 libros, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos lo necesario para la vida y la piedad, y debemos y hacemos bien en estudiarla, en escudriñarla, en meditar en ella de día y de noche. Aunque eso esté lejos de nuestra realidad, hoy debemos aspirar a que el conocimiento bíblico se convierta en nuestro mayor deseo, en nuestro mayor anhelo, porque el día de la prueba nos va a sostener. El día de la prueba nos va a sostener. Somos el pueblo del libro. No somos creyentes andando sueltos. Donde vamos, vamos con esto. Tenemos esto. Y no debemos desprendernos del libro. Somos el pueblo del libro. Colosenses, capítulo 1, versículo 9 también nos refuerza esta idea. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Curiosamente, la palabra sabiduría que está empleando para describir la realidad de Esteban no es una sabiduría humana, no es una sabiduría que esté centrada en las capacidades humanas, sino que está centrada en el conocimiento de la verdad divina. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que vamos a ver después cuando veamos el discurso de Esteban. Va a ser una descripción nítida de lo que pensaban los fariseos y el Sanedrín. Solamente declarando la palabra de Dios fue provocada la ira del Sanedrín. Y el corazón queda al descubierto, queda expuesto a la verdad de las Escrituras. Es así como debemos tener un alto concepto de la palabra de Dios. Si pensamos que podemos prescindir de ella, estamos un paso más cerca de nuestro fracaso como creyentes y de vivir una vida espiritual que
se encuentre cada día más cerca de la mediocridad. Y disculpen que lo ponga en esos términos, pero es la realidad. Es la mediocridad espiritual y nosotros no anhelamos la mediocridad espiritual, queremos honrar a nuestro Señor, vivir vidas para la gloria de Él. Queremos hacerlo enteramente con toda nuestra disposición y eso solamente lo podemos lograr en primera medida si volcamos nuestra vida a un correcto conocimiento bíblico de las Escrituras. En segundo lugar, no podían resistir a su espíritu. Y aquí tenemos que ser claros, la palabra y el espíritu no operan de forma separada. Las dos son inseparables para un correcto entendimiento de su verdad. Esteban está experimentando en carne propia lo que sería la promesa hecha por el Señor Jesucristo ahí en Lucas 12:12, si me acompañan. En Lucas capítulo 12, versículo 12. Lucas 12. Podemos comenzar del 11 y nos ayuda a tener un mejor contexto. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Esteban posiblemente fue un beneficiario directo de esta promesa. Sin embargo, la carga del pasaje nos apunta a que Esteban era tanto una persona que estaba compenetrada con la verdad bíblica, no era negligente en su estudio, no era negligente en su dedicación, él sobresalía en ese departamento, pero también vemos que él tenía una vida llena del Espíritu Santo. A él lo caracteriza como una persona llena. Y estos elementos lo hicieron insoportable para sus compatriotas judíos. Entonces, hablamos de que la promesa se está cumpliendo en la persona de Esteban, pero también indicamos que hay un aspecto volitivo por parte de él en su dedicación para con la palabra de Dios. Y aquí hablamos de que todo creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hermanos, para poder ya ir amasando un poco algunas conclusiones, el propósito del ejemplo de Esteban es animar a los creyentes, a enfrentar la persecución y las pruebas bajo una convicción clara y nítida, que el creyente debe vivir una vida de confianza y obediencia, ¿Cómo confío? Conociendo en quién he depositado mi confianza. ¿Cómo obedezco? Si soy dominado por el Espíritu de Dios. No existe una separación en estas dos verdades. Y aquí ya podemos ir a lo mejor estructurando la idea de la persona de Esteban. No queremos ser idealistas con él. No queremos poner un ejemplo inalcanzable, sino que más bien queremos ser claros y precisos con lo que las Escrituras nos ayudan a comprender de él. Pero debemos ser claros de que el ejemplo de nuestro hermano nos ayuda a entender la diligencia que cada uno de nosotros debemos tener hacia y para la verdad bíblica. El propósito del ejemplo de Esteban es ese. Recuerdo, mientras trataba de terminar esta sección, a un predicador, a un teólogo más que un predicador del siglo XVIII. Su nombre era Jonathan Edwards. Es un teólogo norteamericano que vivió en el siglo XVIII, perdón. Y él tenía una costumbre. Él hizo de su vida un proceso de resoluciones. Durante toda su vida escribió resoluciones que le tomaron aproximadamente alrededor de 30 a 40 años escribirlas. Y él, en la medida que iba avanzando en su desarrollo espiritual, desde muy pequeño empezó a escribir y a decir, bueno,
¿Cómo yo voy a decidir vivir mi vida cristiana? ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué propósitos? ¿Bajo qué direcciones? Y él, aproximadamente a la edad de 19 años, escribió lo siguiente. Él comenzaba todas sus resoluciones con un encabezado que decía, resuelvo. Ahora, uno pudiese estar de acuerdo en que cuánto es el poder de una resolución, a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero para él era una manera de ordenarse y una manera de definirse cómo él quería seguir caminando su vida cristiana. Él dice así, resuelvo en su resolución número 63. En el supuesto de que no hubiera sino un individuo en el mundo, al mismo tiempo que fuera apropiada y completamente un cristiano en todo aspecto, ya sea de un temple correcto, teniendo al cristianismo siempre brillando con su verdadera brillantez y siendo excelente y amable desde cualquier punto de vista y carácter, resuelvo actuar así como lo haría si luchara con toda mi fuerza para ser ese uno quien viviera en mi tiempo. En sencillas palabras, hermanos, él buscaba ser el mejor cristiano de su generación. Él quería ser el mejor cristiano, y uno podría decir, pero no parece un poco orgulloso lo que está diciendo nuestro hermano Jonathan Edwards. Probemos a la inversa, tratemos de ser el peor cristiano entonces. No funciona, no funcionaría de esa manera. Pero sí a él les fue útil el pensar, el meditar en aquello que era importante, en que si había algo en lo cual era necesario esforzarse, era en ser el mejor creyente que pudiese existir en algún tiempo determinado. Y él lo fue, sin duda. El tiempo lo vindicó y le dio la razón, pero lo determinó. Y hay aspectos volitivos que no podemos dejar de lado. Hay aspectos de nuestra voluntad que están involucrados en el desarrollo de nuestro carácter como creyentes y de cómo enfrentamos las pruebas y la adversidad. Y para terminar, 1 Corintios 9 nos resume aquello. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, nos indica desde el 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La carrera del creyente no está marcada por nunca pecar, no está marcada por el caer y quedarse tirado, sino que está marcada por el levantarse una vez más, está marcada por el persistir, por el luchar, por el batallar, por el perseverar en medio de la prueba. El tema es no cómo nos quedamos tirados, sino que el tema es cómo nos levantamos. Y sin duda pareciera que Esteban está comenzando a entrar en una gran prueba. Y que el Señor nos ayude a seguir viendo cómo el Señor obra poderosamente en la vida de nuestro hermano. Que el Señor nos ayude, así como a Esteban, a mantener su santo nombre levantado en alto, a pesar de las dificultades y de las pruebas que podamos tener. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos, Señor, el meditar en ella, el considerar, Señor, lo necesario de ser guiados adecuadamente por su Espíritu, de poder entregarnos día a día cada vez más a su Espíritu, pero también ser diligentes en lo que respecta a su verdad bíblica, su verdad divina, en aquello que ha sido revelado para nosotros, para nuestro provecho, para nuestra necesidad, para suplir cada una de nuestras necesidades. Y Señor,
buscamos ánimo en ejemplos como el de nuestro hermano Esteban, en que a pesar de la prueba, de la dificultad, a pesar de las exigencias, Señor, que conllevaron una persecución tan feroz, Señor, sobre su vida y sobre la vida de la iglesia, el ejemplo de perseverancia, de fe, Señor, de entrega a su verdad, nos anima, Señor, y nos ayuda, Señor, a perseverar en nuestras pruebas el día de hoy. Señor, te rogamos que tu palabra, Señor, siga encontrando espacio en nuestros corazones, Señor, y que nosotros podamos entregar también de nuestro corazón a su palabra cada día más. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén.